El medio estadounidense New York Times publica hoy en su primera página que el anuncio de Trump de que impondrá un arancel de 25% a los productos procedentes de Canadá y México, así como 10% a los productos de China, fue anunciado por grupos empresariales, pues dijeron que tal medida causaría un grave perjuicio económico. Los funcionarios extranjeros aseguran al gobierno de Trump, en este caso al gobierno entrante, que han estado trabajando para detener la entrada de drogas y migrantes en Estados Unidos en momentos cuando advierten que también estaban dispuestos a imponer sus propios aranceles a las exportaciones estadounidenses. Al respecto, el medio neoyorquino, estamos hablando de New York Times, destaca que independientemente de que las amenazas de Trump demuestren su destreza como negociador o solo siembren el caos, son un recordatorio de que está deseoso de poner patas arriba las relaciones mundiales para tratar de asegurar puntos para Estados Unidos o sus bolsillos. Eso incluye su voluntad de derribar potencialmente los pactos comerciales que él mismo se esforzó en establecer con México, con Canadá y también con China durante su primer mandato, después de utilizar aranceles contundentes para obligarles a hacer concesiones. Frente a este escenario, entonces, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, aseguró que con dicha medida Estados Unidos se dará un tiro en el pie, porque la subida de aranceles anunciada por Trump impactará de manera negativa principalmente contra los consumidores de Estados Unidos y de las tres más grandes empresas de la industria automotriz. Aseguró que esa política provocaría la pérdida de 400.000 empleos en los Estados Unidos y desaceleraría el crecimiento y perjudicaría a las empresas y a consumidores de allí. Esa es la situación. Vamos a seguir con este tema, pero antes debo recordarles que a través de redes sociales, especialmente en nuestra cuenta Telesur TV en Telegram, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre este tema de hoy. Y algunos de ustedes quizás ya han participado, pero vamos a responder la pregunta para que otros participen. Vamos a mostrarla, aquí está. Donald Trump amenazó a México y Canadá, y también a China, con la imposición de aranceles de cara a su nuevo mandato presidencial, una medida que expertos aseguran afectará el comercio global. Hemos preguntado y nos preguntamos, y a ustedes también, ¿qué implica la medida? Bueno, hay cuatro opciones. Uno, que Trump busca asfixiar el comercio mundial. Dos, que es una estrategia de negociación. Tres, que afectará a la economía de Estados Unidos. Y cuatro, México y Canadá serán los más afectados. Pero se nos ocurrió que podemos agregar otra opción. Todos pierden con esta medida. ¿Qué creen ustedes? Bueno, si no han participado, aún puedes hacerlo porque más adelante revisaremos y asociaremos todas las respuestas para observar las tendencias que ustedes están creando al respecto. Bueno, vamos a conversar con alguien que nos puede ayudar a comprender qué hay detrás, o más arriba, o más abajo, o por debajo de la mesa, o en el bolsillo de alguien con respecto a lo que está pasando ahora. Hemos invitado a un buen amigo, a José Joel Peña, internacionalista y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. José Joel, ¿cómo estás? Qué bueno que estás con nosotros de nuevo. ¿Qué tal, Luis Francisco? El gusto es todo mío, un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Bien, te habla Luis Guillermo García, ven cómo. Nuestro colega Luis Francisco estaba en la edición central, pero muchas gracias por recordarlo. Mira, José Joel, el punto es el siguiente. Tú sabes que yo tengo ya desde hace mucho tiempo para acá, no sé si es por los golpes que se da uno, que cuando alguien en los Estados Unidos, sobre todo un presidente, toma una decisión, no es porque está pensando en los pobres, ni pobrecita la gente, sino por los bolsillos que ellos tienen. En el caso de Donald Trump, pues el bolsillo de él es muy grande. Y a lo mejor la decisión que está tomando tiene que ver con sus propios negocios, ¿o me equivoco? Pues mira, en realidad, en el caso específico del presidente electo Donald Trump, pues sabemos que tiene una mentalidad de empresario que muchas veces tiende a favorecer a aquellas personas que participan en los mismos sectores en los cuales él tiene preeminencia, lo cual no necesariamente tiene que generar un beneficio a su población. De hecho, durante su primer mandato, él trató de implementar políticas similares respecto a los aranceles y pues sabemos que cuando esto ocurre, y lo mismo se podría esperar en caso de que así ocurriera a partir del 20 de enero del próximo año, pues se afectarían las cadenas de producción y
a las empresas estadounidenses, sobre todo aquellas que dependen de estos países que exportan productos, sobre todo productos básicos o productos primarios. Trump ha afirmado que los países exportadores como México y Canadá serán los que pagarán los aranceles, pero en realidad son las empresas estadounidenses que compran estos productos y estos costos se trasladan a las personas consumidoras finales. Es decir, en Estados Unidos un aumento de aranceles en productos importados encarecería bienes de consumo como alimentos y los automóviles, como bien ya lo señalabas, lo que elevaría desde luego el costo de vida y afectaría la producción local, generando una espiral inflacionaria, que es precisamente una de las cosas de las que más se ha quejado la sociedad estadounidense y que, por cierto, el presidente electo Donald Trump se comprometió a reducir al máximo, pero este tipo de políticas proteccionistas causan efectos contrarios. Sí, por eso es que tenemos dudas acerca de que debe haber algún negocio tras bastidores, porque si la medida no parece ser buena, ¿por qué la está tomando este empresario que suele hacer cosas que son exitosas para sus propios negocios? Pero bueno, vamos a sumar un dato para el análisis. Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, aseguró que en su primer día de mandato impondrá más aranceles contra China y sus productos, una medida que ahora se extiende a México y Canadá, a quienes les prometió tarifas de 25%. Esto por represalias por el flujo de drogas e inmigración ilegal. Y según las declaraciones del republicano, se trata de una estrategia cuyo objetivo principal es la industria automotriz mexicana, con la intención de disuadir a los fabricantes chinos instalados en la nación, algo que ha sido desmentido en varias ocasiones por la autoridad del país centroamericano, en este caso de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, Joel, ¿tiene que ver todo esto con China, o es con México, o es con Canadá, o qué hay detrás de todo esto? Pues en realidad es con los tres. Sabemos que China está siendo el principal competidor de Estados Unidos, lo cual también es lógico porque durante su mandato precisamente generó políticas proteccionistas y de aislamiento, lo cual pues propició que muchas potencias, como podría ser China, Rusia, la India, pues tuvieran ventajas en sectores o en regiones que fueron olvidadas por Estados Unidos, como incluso podría ser América Latina o la propia África, donde sabemos que la presencia de China pues es contundente y cada vez mayor. Sin duda, esta táctica también que está tratando de llevar a puerto el presidente electo Donald Trump, pues también es una táctica de presión, es decir, llevar a sus socios comerciales al borde del abismo y rescatarlos o no cumplir con esta amenaza a cambio de muchas concesiones. Sabemos precisamente que la imposición de aranceles se debe a una supuesta negativa de Canadá, pero sobre todo de México, de hacerle frente a la inmigración ilegal, como él le dice, yo prefiero llamarle inmigración irregular, porque más que un problema es un fenómeno, y también al crimen organizado y al tráfico de drogas que según él llegan de estos países. Y en el caso de China, pues también señaló que el 10% adicional sobre los productos que provienen del país asiático, pues se debe a que China no ha propiciado una política interna para detener el envío de drogas hacia Estados Unidos. Es decir, él lo que está tratando es de presionar a sus socios comerciales para que tomen, digamos, medidas internas para tratar de favorecer a Estados Unidos. Sí, bueno, vamos a ver un dato que tú conoces bien seguramente, y Claudia Sheinbaum lo puso en evidencia ayer, que es que Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas en el mundo. No sé si 30, 40, 50 millones, no sé cuántas personas consumen drogas en los Estados Unidos. Es el mayor consumidor. O sea, el problema parte de Estados Unidos. Luego es el mayor exportador de armas a México. Según dijo Claudio Sheinbaum, cerca del 70% de las armas vienen de Estados Unidos. De esta manera que él está acusando a México de ser culpable de los problemas que ellos mismos han creado o que ellos mismos tienen. Pero vamos a ver otras cosas, José Joel. Hay un poco más cómo funciona este asunto de los aranceles de Trump. Según hemos podido conocer, los fabricantes extranjeros producen mercancía que empresas estadounidenses importan al país para su venta, como tú lo decías hace un rato. Lo que antes tendría un costo de $100, ahora con el impuesto quedaría en un aproximado de 120, 125 dólares, si no hay un costo especulativo también, tú sabes. Esto se puede traducir en pérdida para el negocio productor, dado que sus afiliados estadounidenses no ven viable la venta, por ejemplo, del zapato
por el alto costo que representa. Así que bueno, esto se proyectaría no solamente en el producto que está sufriendo el impuesto, José Joel, sino en todos los demás, toda la cadena de producción, porque un producto no está solo guindando en el espacio. Hay una cantidad de otras empresas que son proveedores o son transportistas, qué sé yo, y al final pues hay una cadena inflacionaria, ¿no crees tú? Totalmente, coincido contigo. De hecho, ya se vio durante su mandato anterior que este tipo de políticas, en lugar de favorecer a la industria interna, la afectó. Además, sabemos que cuando uno genera aranceles adicionales a los productos que importa, las empresas que dependen de estos productos tienen que encarecer sus precios para finalmente, digamos, no salir perdiendo. Es la visión de cualquier persona empresaria. ¿Quién asume los costos? Las personas consumidoras finales, es decir, la sociedad estadounidense será la que en todo caso asume el costo de este aumento. Y además, cuando se disminuye las importaciones, se disminuye la competitividad, lo cual en su momento incluso podría generar monopolios dentro de Estados Unidos, y sabemos que los monopolios son aquellas empresas que controlan los mercados y por ende pueden decidir los precios de los productos finales, los cuales generalmente van al alza y pues aumenta más la presión inflacionaria. Pero también es muy importante aclarar que para México y para otros países a los que se les impongan estos impuestos, pues también habría consecuencias muy notables. El aumento de los aranceles reduciría considerablemente las exportaciones a Estados Unidos, especialmente en el caso de México, en el sector agropecuario, obviamente con posibles pérdidas importantes para las personas productoras que tendrían que vender a precios más bajos sus productos en otros mercados para garantizar esta competitividad, lo cual obviamente se traduciría en pérdidas y finalmente se afectarían las cadenas de valor como tú también lo mencionabas, es decir, no solo se afecta el producto al que se le sube el arancel, sino a todo lo que deriva de este producto. Y José Joel, te voy a agradecer tu participación en el programa. Ahorita vamos a hacer una pausa, pero te voy a dejar con lo que dijo Claudio Sheinbaum, que la tiene más clara que nosotros, seguramente, sobre el impacto de esta medida. Hasta la próxima, José Joel. Un abrazo, bonita tarde. Bien, entonces, bueno, escuchemos a Claudio Sheinbaum, quien alertó que las medidas arancelarias no solventarán la crisis migratoria en Estados Unidos y en su lugar solo perjudicarán al comercio bilateral. Escuchen. No es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en Estados Unidos. Se requiere de cooperación y entendimiento recíproco a estos grandes desafíos. A un arancel vendrá otro en respuesta, y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes. Sí, comunes. Por ejemplo, de los principales exportadores de México a Estados Unidos son General Motors, Stellantis y Ford Motor Company, las cuales llegaron a México hace 80 años. ¿Por qué ponerle un impuesto que las ponga en riesgo? No es aceptable y causaría a Estados Unidos y a México inflación y pérdidas de empleo. Bien, nos quedamos entonces con esa reflexión que hace la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Vamos a despedir esta primera parte del programa, pero recuerden que aún tienen oportunidad para participar en la encuesta que hemos publicado en nuestras redes sociales y también aquí en nuestro código QR. Coloquen su celular, obtengan la pregunta y las respuestas que están ahí como opciones. Cuando regresemos, vamos a tener la oportunidad de seguir analizando entonces este asunto del impacto que provocaría un incremento de aranceles contra México, Canadá y China por parte del próximo gobierno de Donald Trump, pero sobre todo, cómo se defenderán esos países y otros en el resto del mundo desde el sur. Seguimos en el mundo desde el sur, analizando hoy, tratando de analizar algo de lo que se desprende del anuncio de Donald Trump, que cuando tome posesión pretende incrementar los aranceles a México, a Canadá y a China, sobre todo con el tema de que se siente amenazado por
la droga y por las armas y por los inmigrantes, la cantidad de cosas que él puso ahí como excusa para este argumento. Tenemos ahora a Nayar López Castellanos. Está en la Ciudad de México, es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de ese país y bueno, nos acompaña. ¿Cómo estás, Nayar? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Guillermo. Mira, no sé si te gustaría que escucháramos un poco lo que dijo Marcelo Ebrard esta mañana antes de hacerte la pregunta para que tú complementes, ¿te parece? Adelante, claro. Bien, vamos a escuchar entonces a Marcelo Ebrard, que es el encargado pues, de la parte económica de México en este momento. Él fue canciller durante el gobierno de López Obrador, pero ahora está encargado de la parte económica, quien alertó que las medidas arancelarias solo afectarán a la economía de la potencia hegemónica, o sea, ni siquiera a México, sino a Estados Unidos. Vamos a escucharlo. Hay que considerar que el 88% de las pickups que se venden en Estados Unidos provienen de México. 88%. Aquí se hacen. De estas, las tres principales marcas que se venden pues son otra vez General Motors, Ford, Stellantis, en diferentes proporciones. Todas ellas, ojo, esto se los pregunté ayer, ¿cuál sería el impacto de una tarifa, impuesto, ya dijimos, de 25% como el anunciado por el presidente Trump en los precios en los Estados Unidos de América? ¿Cuál sería el efecto? Y ayer me dijeron, nuestra estimación es que van a subir en promedio estos vehículos $3,000 por unidad en los Estados Unidos, allá en donde se está generando la medida. Es como de explicarle a los ciudadanas y ciudadanos de los Estados Unidos que nos hacen favor de seguirnos, que el impacto de esta medida principal es en contra del consumidor en Estados Unidos y de las empresas de Estados Unidos, las tres más grandes empresas de la industria automotriz norteamericana. Por eso decimos, es un tiro en el pie. Es un tiro en el pie, dice Marcelo Ebrard. Ahora, Nayar, cuando Marcelo Ebrard dice esto, como advirtiendo al Estados Unidos y a Donald Trump que puede perjudicar a la economía estadounidense, ¿lo está haciendo porque le preocupa más la economía estadounidense o porque sabe que eso va a impactar también, por supuesto, en México? Pues está preocupado, pero está tratando de persuadir a Donald Trump porque le está diciendo, mira, no solamente me vas a perjudicar a mí como mexicano, sino también a tu pueblo, a los Estados Unidos. ¿O qué es lo que hay detrás de todo esto? Bueno, partiendo de la experiencia de ya haber vivido una administración Trump, en la que buena parte de su desempeño se basó, digamos, en frases, tal vez algunas hechas a bote pronto, al aire, como pensando en voz alta, muchas sin duda que no se concretaron, ¿no? Amenazas de todo tipo en diferentes ámbitos de la relación exterior, pues es obvio que, como lo decía mi colega hace un momento, pues esto tiene un impacto económico buscando pues un primer golpe de timón, digamos, ¿no? Un primer golpe en la mesa de las negociaciones, en el que pretende pues rescatar y mantener esta lógica hegemónica que están acostumbrados los presidentes estadounidenses en tratar al sur global, ¿no? Y en particular pues a los países latinoamericanos y caribeños, con una una lógica, un ambiente, digamos, de poco respeto, de poca capacidad de negociación y de, además, todavía sin llegar, ¿no? Y recién también comenzado el gobierno mexicano, pues, ¿qué tipo de apertura de relaciones es esta, ¿no? Cuando todavía ni siquiera toma posesión y ya está haciendo amenazas de esta naturaleza. Entonces, la reflexión que hace Ebrard, el secretario de Economía mexicano, en ese sentido, pues es darle a entender pues, la dimensión de su irresponsabilidad a plantear en socios comerciales de esa magnitud que tiene un tratado de libre comercio, México, Canadá y Estados Unidos, de lo grave que significa hacer una amenaza de esta naturaleza, ¿no? Mira, Nayar, mientras todo esto ocurre, muchos se preguntan si la verdadera intención de Trump es generar discordia en la región, particularmente entre México y Canadá. No sé, hay hipótesis, ¿no? Si el objetivo era este, pues ha dado frutos con tan solo la amenaza de imponer los aranceles a las importaciones de estas naciones. En respuesta, el gobierno de México, como tú sabes,
alertó que de cumplirse la amenaza, impondrá aranceles ante los productos estadounidenses que ingresan a la nación centroamericana. Eso lo dijo Claudia Sheinbaum. Pero claro, sería una escalada. Tú me aumentas, yo te aumento, tú aumentas. Pero al mismo tiempo Canadá emite una polémica postura en la que se consideran mejor que México. El ministro de Industria de Canadá, François-Philippe Champagne, aseguró que comparar a Canadá con México es lo más insultante que haya escuchado. Aunque la intención de aquel comentario deja mucho que pensar. Afirma que están conscientes de la crisis migratoria y que toman las mejores medidas al respecto. Mientras tanto, parece que al disgusto que se le suma que tras la amenaza de Trump, el dólar canadiense se devaluó casi 1% con respecto al dólar estadounidense, solamente con el anuncio. Mira, Nayar, ¿tú no crees que hay un negocio detrás de esto? O sea, un negocio, porque es que Donald Trump es un empresario, está con Elon Musk, y a uno le cuesta pensar que Donald Trump está haciendo esto como un líder pensando en el pueblo o en los pueblos, sino en sus intereses, no sé. Sí, no, bueno, queda claro que Trump, además siendo un empresario, pues piensa como empresario, actúa para los empresarios y muchas veces incluso para sus propios negocios. Y en esta lógica, pues no le es indiferente, digamos, el estado social en el que se encuentra la población en Estados Unidos. Cabe señalar que hablando de decenas de millones de personas en la pobreza, ciudades como Los Ángeles con 600,000 personas viviendo en coches y casas de campaña, y pues graves problemas de violencia, que además curioso, ¿no? Porque, bueno, quiere hacer estas amenazas diciendo que los culpables de que 50 millones de estadounidenses sean drogadictos, pues son los países que producen o procesan y trasladan las drogas que entran a su territorio. Debería de preocuparse más, mejor, por resolver esos problemas que tiene en su cotidianidad, ¿no? Por ejemplo, el tema de los 80 muertos en promedio que hay en Estados Unidos al día, derivado de violencia. Entonces, la lógica, pues sí, claro, además se aproxima en relativo poco tiempo, pues una renegociación de algunos aspectos del TLC entre los tres países, y pues quiere meter presión desde el inicio con amenazas que corresponden a problemáticas que ellos son los que las provocan, ¿no? Porque pues, preguntémonos tan simple, ¿por qué no invertir, como se había propuesto en diferentes momentos, en Centroamérica, por ejemplo, que es una de las principales regiones que expulsan por causas de la violencia, la pobreza, la desigualdad a sus ciudadanos que tienen que verse obligados a migrar hacia Estados Unidos? Porque si quiere resolver el problema de la migración, pues ¿por qué no modifica las dinámicas hegemónicas que siempre ha tenido en estos países, ¿no? Recordemos que Centroamérica tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Dominicana, y que ya casi va a cumplir 20 años, y ese tratado lo único que ha hecho ha sido profundizar los niveles de desigualdad en estos países y generar pues todas esas oleadas de migración que se han visto en los últimos años. Bueno, Nayar, podemos hacer un montón de preguntas, pero queremos dejar la última pregunta en manos de la audiencia. Hicimos una encuesta y quiero que tú la escuches también para que te lleves esta impresión a ver qué piensan nuestros usuarios. La pregunta que hicimos, tú debes haber escuchado: Donald Trump amenazó a México y Canadá y también a China con la imposición de aranceles de cara a su nuevo mandato presidencial, una medida que expertos aseguran afectará el comercio global. Ahora, ¿qué implica la medida? Le preguntamos a la audiencia. Bueno, 19% de la audiencia piensa que Trump busca asfixiar el comercio mundial. 21%, es decir, una quinta parte de la audiencia, piensa que es una estrategia de negociación, como tú decías, ¿no? 12% piensa que afectará la economía de Estados Unidos, es lo que muchos piensan. 3%, o sea, la mínima expresión, dice que México y Canadá serán los más afectados. Fíjate que no creen que sea Canadá y México. Ahora, 45% piensa que todos pierden con esta medida. Imagínate tú, o sea que la audiencia piensa que Donald Trump se equivocó, si es que piensa aplicar esta medida. Muchas gracias, Nayar. Hasta la próxima. Con mucho gusto. Hasta la próxima. Mucho gusto. Saludos. Un abrazo, profesor de México. Muy bien, vamos a hacer una conclusión a ver si coincidimos con la audiencia. Donald Trump es un claro representante de los empresarios capitalistas, ¿verdad? Y peor aún, además de tener poder económico, ahora está nuevamente encargado de gerenciar los intereses de las corporaciones transnacionales con las que él tiene negocios para profundizar sus planes hegemónicos imperialistas. Eso está claro, ¿verdad? Bueno,
De tal manera que cualesquiera sean las razones por las que Donald Trump tomará medidas económicas, financieras, arancelarias, fiscales, monetarias o de cualquier naturaleza, no cabe la menor duda de que estarán fundamentadas en sus intereses empresariales particulares, muchos de los cuales desconocemos y tal vez nunca sepamos. Pero lo que sí es seguro es que ningún presidente de Estados Unidos, y mucho menos Donald Trump, va a hacer algo pensando en los beneficios que puedan recibir los pobres, los trabajadores, otros empresarios que no sean sus socios, y mucho menos en los intereses de otras naciones que deseen prosperar en beneficio de sus pueblos. Y en eso debemos estar claros, muy claros, en el mundo desde el sur.